¿Qué pasaría si una sola frase pudiera destrozar el imperio de un multimillonario? No estamos hablando de un colapso en la bolsa de valores ni de un escándalo corporativo susurrado en las salas de juntas. Estamos hablando de una frase pronunciada por una camarera de 24 años en medio de un restaurante de 5 estrellas abarrotado. Everett Winslow, un hombre cuyo nombre está grabado en el horizonte de la ciudad de Nueva York, pensaba que podía humillar a cualquiera sin consecuencias. Eligió a la persona equivocada. Estaba a punto de aprender que el pasado que había enterrado no solo tenía fantasmas. Tenía una voz. Y cuando esa voz habló, fue lo suficientemente fuerte como para llevar a su mundo entero a un silencio mortal. Quédate con nosotros mientras desentrañamos la historia de cómo el coraje de una mujer expuso una mentira mantenida durante más de 2 décadas. El restaurante Aurelia no era simplemente un lugar para comer. Era una declaración. Ubicado en el piso 60 de un rascacielos en el centro de Manhattan, sus ventanas del piso al techo ofrecían una vista de ojo de Dios del sistema nervioso brillante de la ciudad. El aire interior era una mezcla cuidadosamente curada de perfume caro, aceite de trufa hirviendo y el zumbido bajo y confiado de la élite de la ciudad. Las conversaciones eran moneda de cambio, y una mesa en Aurelia significaba que tenía suficiente para gastar. Esta noche, el centro gravitacional del restaurante era un reservado en la esquina ocupado por Everett Winslow. A los 62 años, Everett era menos un hombre y más un monumento a la ambición voraz. Su rostro, curtido por batallas en salas de juntas y sueño insuficiente, seguía siendo apuesto de una manera severa y leonina. Su cabello era del color del plata pulida, peinado hacia atrás con un producto que probablemente costaba más que la cuenta semanal de comestibles para la familia promedio. Era el fundador y CEO de Winslow Industries, un coloso inmobiliario que había devorado a competidores y remodelado horizontes con eficiencia brutal. Su nombre estaba en edificios, en alas de caridad y en las pesadillas de sus rivales. Frente a él se sentaba su hijo Wyatt, un eco más joven y suave del hombre ante él. A los 28 años, Wyatt tenía la altura de su padre, pero los rasgos más gentiles de su madre. Llevaba su traje a medida con una inquietud que Everett nunca había poseído, como si aún estuviera jugando a disfrazarse en el armario de su padre. El acuerdo Henderson se trata de apalancamiento, Wyatt, puro y simple, estaba diciendo Everett, su voz un retumbo bajo que cortaba a través del murmullo educado del restaurante. Gesticulaba con un tenedor, un cetro de plata en su mano. Piensan que tienen una posición de fuerza. Necesitamos recordarles que su fuerza es un privilegio que nosotros les concedemos, no un derecho que poseen. Padre, sus informes trimestrales son sólidos, contraatacó Wyatt, su tono respetuoso pero firme. Ir de manera hostil podría no ser la mejor imagen. La prensa ya está. La prensa, se burló Everett, agitando la mano con desdén. La prensa es una mosca. La aplastas. No construyes tu estrategia alrededor de su zumbido. Tomó un sorbo de su botella de Chateau Margaux de $400, sus ojos escaneando la sala con un aire de propiedad aburrida. No había pagado solo por una comida. Había alquilado la deferencia de todo el establecimiento por la noche. Fue en este momento de despido regio que Daphne Miller se acercó a la mesa. Para los clientes de Aurelia, ella era parte del paisaje, tan funcional e inolvidable como las copas de agua de cristal o las servilletas de lino. De 24 años, con ojos cansados pero inteligentes y cabello castaño claro recogido en un moño severo según las regulaciones. Se movía con una economía practicada que hablaba de años en la industria de servicios. Su uniforme, una blusa negra impecable y pantalones, era inmaculado pero anónimo. Estaba diseñada para ser invisible, y ese era precisamente su plan. Su corazón era un tambor frenético contra sus costillas, un ritmo de terror y resolución. Durante 6 meses había trabajado aquí, soportando clientes condescendientes y pies doloridos, todo por esto. Había estudiado las listas de reservas, esperando que su nombre apareciera. Esta noche lo había hecho. Todo está a su satisfacción, señor,
Preguntó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Everett ni siquiera la miró. Aún estaba enfocado en Wyatt. El problema con tu generación, Wyatt, es que confunden la cortesía con el poder. No son lo mismo. Finalmente dirigió su mirada hacia Daphne, no como a una persona, sino como a una interrupción. El vino es adecuado. El filete, sin embargo, pinchó el filete mignon en su plato. Esto es medio hecho. Pedí poco hecho. Un centro rojo profundo. Esto es rosado. ¿Es el concepto de temperatura tan difícil de entender en la cocina? El aliento de Daphne se atoró, pero mantuvo la compostura. Mis más sinceras disculpas, señor Winslow. Haré que el chef prepare otro para usted inmediatamente. No te molestes, espetó, empujando el plato una pulgada lejos de sí mismo. El momento está arruinado. Todo el ritmo de la comida está desequilibrado. La miró, entonces realmente la miró, y su expresión era de irritación profunda, del tipo que uno podría reservar para una mancha en una corbata favorita. ¿Cuál es su nombre? Daphne, señor. Daphne, repitió, saboreando el nombre con desdén. Bueno, Daphne, la incompetencia tiene consecuencias. En mi mundo, errores como este cuestan millones. En tu mundo, parece que solo arruina mi cena. Espero que esto se refleje en la cuenta. Wyatt se movió incómodo. Padre, es solo un filete. La joven ha pedido disculpas. Cállate, Wyatt, ordenó Everett sin quitar los ojos de Daphne. Esto es una lección en estándares. La gente debe entender que la mediocridad no será tolerada. La humillación era una fuerza física que la presionaba. Las mesas circundantes habían silenciado a sus ocupantes, sintiendo la fricción, la exhibición cruda de poder. Era la emoción primal de la arena, el león jugando con su presa. Estaban observando, sus rostros una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Daphne sintió una oleada de adrenalina que quemó su miedo. Esto era el momento que había ensayado en su pequeño apartamento de un dormitorio 1000 veces. El momento que había temido y anhelado en igual medida. Su compostura cuidadosamente construida era una cáscara y estaba a punto de romperse. Dio un pequeño paso casi imperceptible hacia atrás de la mesa. Sus manos entrelazadas detrás de su espalda para ocultar su temblor. Miró a Everett Winslow no como a un servidor, no como a un inferior, sino como a un igual, como a un acusador. Tiene razón, dijo, su voz de repente clara y resonante, llevando más lejos de lo que pretendía. La incompetencia sí tiene consecuencias. Everett levantó una ceja, intrigado por el repentino cambio en su tono. Un destello de espina dorsal. ¡Qué interesante! Despedida, por cierto. Puedes recoger tus cosas. Se volvió hacia su hijo, considerando el asunto cerrado. Pero Daphne no se movió. Y también la crueldad. Continuó, su voz ganando fuerza y abandono. Ahora Everett se volvió completamente, su rostro oscureciéndose. La diversión se había ido, reemplazada por una furia fría. Te sugiero que te alejes ahora antes de que te haga sacar. No tienes idea de con quién estás hablando. Oh, sí la tengo, dijo Daphne, y las palabras se sentían como si fueran arrancadas de la parte más profunda de su alma. Sé exactamente quién es usted, Everett. El uso de su nombre de pila fue una violación impactante del protocolo. El gerente del restaurante, un hombre perpetuamente nervioso llamado señor Dubois, comenzó a apresurarse desde el otro lado de la sala. Wyatt parecía mortificado, su rostro enrojecido. Everett Winslow colocó lentamente su tenedor y cuchillo en la mesa, el tintineo de la plata con una finalidad inquietante. Se inclinó hacia adelante, su voz un susurro amenazante que de alguna manera era más fuerte que un grito. Has cometido un error catastrófico. Comenzó a elevar su voz, la presa de su civilidad rompiéndose. ¿Crees que puedes entrar aquí, en este lugar, y hablarme con tal falta de respeto?
Tú no eres nada, una mota, una nadie que será olvidada para cuando firme el recibo de la tarjeta de crédito. Su voz subió con cada palabra, un crescendo de arrogancia pura e incontrolada. Todo el restaurante ahora estaba congelado. Un tableau de rostros horrorizados y copas de vino suspendidas. Podría comprar este edificio y hacerlo demoler contigo aún dentro. Te arruinaré. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Yo. Estaba en medio de su diatriba, su rostro contorsionado en una máscara de rabia cuando Daphne entregó la línea que había llevado como una piedra en su corazón durante 24 años. Sostuvo su mirada furiosa, y con una voz que era inquietantemente calmada en medio de la tormenta que él había creado, pronunció una sola frase. Gritas igual que lo hiciste la noche que dejaste a mi madre morir. Silencio. No fue un silencio gradual. Fue un vacío repentino y violento de sonido, como si se hubiera accionado un interruptor en el universo. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de conversación, el tráfico distante de la ciudad, todo desapareció. El señor Dubois, que había estado apresurándose, se detuvo en seco. La mandíbula de Wyatt literalmente cayó. Cada cliente, desde los gerentes de fondos de cobertura hasta las damas de sociedad, miraba con la boca abierta, pero sus reacciones eran irrelevantes. La única reacción que importaba era la de la mesa de la esquina. Everett Winslow se congeló. La rabia en su rostro no solo se desvaneció. Se hizo añicos, reemplazada por un pálido gris fantasmal. Su boca permaneció ligeramente abierta. La última palabra venenosa que estaba a punto de escupir muriendo en sus labios. Sus ojos, esos ojos famosamente depredadores, estaban abiertos de par en par con un tipo de shock primal que Daphne solo había visto en animales atrapados en faros. La miró, realmente la miró, y por primera vez, no fue con desprecio o molestia. Fue con un horror naciente y enfermizo de reconocimiento. El nombre que había enterrado, el rostro que había borrado, la noche que había intentado olvidar. Todo estaba allí reflejado en los ojos de la camarera que acababa de intentar destruir. Todo el restaurante, una sala llena de las personas más poderosas de la ciudad de Nueva York, permaneció absoluta, completamente y devastadoramente en silencio. El monumento se había agrietado. El silencio en Aurelia se extendió por una eternidad que duró quizás 10 segundos. Era una manta pesada y asfixiante tejida de shock e incredulidad. En ese silencio, Daphne sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una escena de una película. Los rostros a su alrededor eran un borrón de bocas abiertas y ojos amplios. El señor Dubois estaba como una estatua, sus manos a medio levantar en un gesto de intervención abortada. Wyatt miró de su padre a Daphne y de vuelta, su expresión de absoluta perplejidad. Entonces Everett se movió. Fue un movimiento pequeño y espasmódico como una marioneta cuyas cuerdas acababan de ser cortadas. Parpadeó una vez, 2 veces. El gris fantasmal de su piel comenzó a ser reemplazado por un rojo moteado y enojado. Eso, comenzó, su voz un graznido ronco, nada como su rabia anterior retumbante. Eso es una mentira. Eso es calumnia. Se empujó hacia arriba del reservado, sus movimientos torpes. Esto es un intento de extorsión. Es un patético y asqueroso chantaje. Miró alrededor de la sala, intentando reafirmar su dominio, pero sus ojos estaban salvajes. Ya no era el león. Era el que había sido herido. Los otros clientes ya no lo miraban con miedo, sino con una nueva curiosidad voraz. Esto era mejor que el chisme. Esto era una ejecución pública de una reputación. Daphne no retrocedió. Había anticipado esto, la negación, el ataque. De un bolsillo en su delantal, sacó un pequeño medallón de plata deslustrado, su cadena enrollada en su palma. Era viejo y barato, del tipo que podrías ganar en una feria del condado. Ella lo llevaba todos los días, dijo Daphne, su voz aún inquietantemente firme. Su nombre era Isa. Isa Penrose.
Tú la llamabas Izzy. El nombre golpeó a Everett como un golpe físico. Visiblemente retrocedió. Izzy, un nombre que no había oído ni permitido pensar en más de 2 décadas. Era un hombre de otra vida, una vida de apartamentos baratos, fideos instantáneos y un amor tan feroz que se sentía como si pudiera alimentar a toda la ciudad. Una vida que había desmantelado sistemáticamente y enterrado. Wyatt se levantó ahora, su rostro una máscara de confusión. Padre. ¿De qué está hablando? ¿Quién es ella? Es nadie, rugió Everett, finalmente encontrando su voz de nuevo, aunque estaba tensa y frágil. Es una lunática. Seguridad. Sáquenla de aquí. Pero Daphne levantó el medallón. Se lo diste en su cumpleaños 19. Estabas quebrado. Le dijiste que un día lo reemplazarías con diamantes. Ella te dijo que prefería la plata porque era de ti. Cada detalle era un martillo contra la fortaleza que Everett había construido alrededor de su pasado. Miró el medallón, su aliento saliendo en jadeos irregulares. Recordaba la sensación del metal barato en su mano, la sonrisa esperanzada y deslumbrante en el rostro de Izzy bajo la luz tenue de su pequeño apartamento en Hell's Kitchen. El señor Dubois finalmente encontró sus pies y se apresuró, su rostro pálido. Señorita, por favor, necesita venir conmigo. Daphne lo ignoró, su enfoque estaba completamente en Everett. No tienes que creerme, dijo, su voz suavizándose ligeramente, lo que de alguna manera era más condenatorio que su enojo. Pero sabes que es verdad. Tengo sus ojos. Y los tenía. A medida que el shock retrocedía, el reconocimiento se cristalizaba, la forma de su rostro, el conjunto obstinado de su mandíbula y sobre todo sus ojos. Eran los ojos de Isa. Ojos que una vez lo habían mirado con adoración y ahora lo miraban con la luz fría y clara del juicio. Everett Winslow. El hombre que nunca retrocedía, hizo lo impensable. Se volvió y huyó. Prácticamente empujó a su hijo fuera del camino, irrumpiendo hacia la salida sin otra palabra, sin su abrigo, sin una mirada atrás. El titán de la industria no caminó. Corrió como un ladrón común. Wyatt, pálido y temblando. Dudó por un segundo, su mirada fija en Daphne. Parecía Atterley perdido, un niño cuyo mundo entero acababa de ser volcado. Luego se volvió y se apresuró tras su padre, dejando atrás una comida a medio comer, una botella de vino de $400 a medio beber. Y el zumbido ensordecedor de escándalo que acababa de erupcionar en su estela. En el momento en que los Winslow se fueron, el restaurante explotó en una cacofonía de susurros. Daphne finalmente soltó un aliento que sentía como si hubiera estado conteniendo durante toda su vida. Sus piernas se sentían débiles y agarró el borde de la mesa para estabilizarse. Estás despedida, por supuesto, siseó el señor Dubois, su terror profesional ahora volviéndose furia gerencial. Fuera. Haré que seguridad te escolte. Eso no será necesario, dijo Daphne, su fuerza regresando. Lentamente se quitó el delantal, lo dobló pulcramente y lo colocó en la mesa junto al plato intacto de Everett Winslow. Encontró la mirada del señor Dubois. Renuncio. Salió de Aurelia, no por la entrada del personal en la parte trasera, sino por las puertas principales, pasando directamente por la anfitriona atónita. No corrió. Caminó con una dignidad que nunca le habían permitido en esa sala antes. El aire frío de la noche de la ciudad de Nueva York golpeó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como libertad. Una hora después, estaba sentada en un diner de 24 horas mugriento en el centro, un mundo lejos de la opulencia de Aurelia. El café era amargo, la iluminación fluorescente, y el asiento del reservado era vinilo agrietado. Frente a ella se sentaba Liam O'Connell, un periodista freelance con un apetito insaciable por la verdad y un abrigo perpetuamente arrugado. Realmente lo hiciste, dijo Liam, sacudiendo la cabeza en incredulidad, una sonrisa extendiéndose por su rostro.
Ya tengo 3 fuentes diferentes llamándome. Multimillonario huye de restaurante de 5 estrellas tras confrontación con camarera. Va a estar en todas partes para la mañana. Daphne envolvió sus manos frías alrededor de la taza caliente. Tenía que ser público. Liam, ¿sabes por qué? Si lo hubiera abordado en privado, me habría aplastado. Me habría pagado o amenazado, y habría desaparecido. Tenía que ser en algún lugar donde no pudiera controlar la narrativa. En algún lugar con testigos. Y les diste un espectáculo infernal, dijo Liam, sacando un bloc de notas. Así que corrió. Realmente corrió como si su vida dependiera de ello. Daphne confirmó, una satisfacción sombría en su voz. Reconoció el medallón. Me reconoció. O al menos la reconoció en mí. Liam se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Esto es solo el comienzo, Daphne. No va a dejarlo pasar. Todo su imperio está construido sobre una imagen de poder intocable. Acabas de probar que es tocable. Va a ir tras de ti con fuerza. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero no sabe lo que tenemos. La búsqueda de Daphne no era solo por reconocimiento. Era por justicia. Y estaba arraigada en un recuerdo fracturado y terrorífico de cuando tenía 4 años. Flashback 20 años atrás. El recuerdo era un collage de sensaciones, el olor de la lluvia en asfalto caliente, el sabor de la sal de sus propias lágrimas. Las luces rojas y azules parpadeantes que pintaban patrones extraños danzantes en el techo de su pequeño apartamento. Recordaba a su madre, Isa, riendo antes ese día. Izzy era todos colores vibrantes y energía ilimitada, una pintora que trabajaba en lienzos enormes que ocupaban la mitad de su sala de estar, oliendo a trementina y pasión. Pero entonces vino el hombre que Daphne debía llamar Mark. No visitaba a menudo ya. Cuando lo hacía, la risa se detenía. Sus voces eran susurros agudos y enojados desde la otra habitación. Daphne se escondía detrás del sofá, aferrando un conejo de peluche. Oyó palabras que no entendía. Venderse. Promesa. Vida mejor. Olvidándonos. Luego un portazo. Su madre llorando. Más tarde un sonido desde la escalera de incendios endeble fuera de la ventana. Un golpe. Un grito gutural terrible de dolor. Daphne había corrido a la ventana. Su madre yacía en el pavimento mojado del callejón abajo, torcida en un ángulo antinatural, y Mark Everett Winslow estaba de pie sobre ella. No estaba gritando por ayuda. Estaba en su teléfono, su voz baja y urgente. Ocurrió. Sí, la escalera de incendios. Es un desastre. Maneja esto. Entonces miró hacia arriba y sus ojos se encontraron con los de Daphne a través de la ventana. Un destello de pánico cruzó su rostro. No agitó la mano. No vino a buscarla. Terminó su llamada, entró en un coche negro elegante que había estado esperando al final del callejón y se alejó. La dejó allí. Dejó a su madre morir sola en el pavimento mientras llamaba a su arreglador para manejarlo. El informe oficial más tarde lo llamaría un accidente trágico. Una barandilla defectuosa en una escalera de incendios vieja. Una mujer posiblemente bebiendo que resbaló y cayó. Caso cerrado. Presente. No solo la dejó. Liam, Daphne dijo, su voz temblando con el peso del recuerdo de 2 décadas. Estaba allí. La vio morir y llamó a alguien para limpiarlo, no para salvarla. Eligió su ambición sobre su vida. Liam escuchó, su pluma quieta. Y vamos a probarlo, dijo, su voz una promesa baja. La actuación en Aurelia fue el acto 1. Ahora comienza la verdadera pelea. Daphne asintió, mirando su café. La imagen del rostro destrozado de Everett Winslow en el restaurante era satisfactoria, pero era fugaz. El verdadero premio era la verdad, y sabía que usaría cada centavo de su fortuna de $1.000 millones para mantenerla enterrada.
El coche negro Town Car aceleró a través de los cañones de Manhattan, un proyectil silencioso cortando la energía nocturna de la ciudad. Dentro, la atmósfera era más fría que el aire exterior. Everett Winslow miró por la ventana, pero no veía el borrón familiar de neón y acero. Veía un fantasma. El rostro de Isa, 20 años más joven, superpuesto sobre las luces de la calle, su risa resonando en el zumbido de los neumáticos. «Padre», dijo Wyatt, rompiendo el silencio asfixiante. «Padre, tienes que decir algo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quiso decir sobre su madre?» Everett giró la cabeza lentamente, sus ojos viéndose viejos y vacíos. «Es una mentirosa». Raspó las palabras, saboreando como ceniza en su boca. «Una estafadora. Ve a un hombre rico e inventa una historia para un pago. Es el truco más viejo del libro. Ella sabía tu nombre». Wyatt presionó, su voz temblando ligeramente. «Dijo que te llamaban Mark. Sabía sobre un medallón». Ella se detuvo, incapaz de expresar la parte más condenatoria. «Tiene tu mandíbula. Tiene ojos que solo he visto en tus fotos antiguas. Los detalles se pueden comprar o desenterrar por algún periodista de fondo». Everett golpeó su puño en el asiento de cuero. «Esto es un ataque coordinado, Wyatt. Una amenaza a esta familia, a todo lo que he construido». «¿Lo es?», preguntó Wyatt, una nota de desafío colándose en su voz. «¿O es la verdad?». Everett miró a su hijo, una nueva oleada de furia surgiendo en él. «No me cuestionarás. No ahora. Te pondrás de mi lado, y aplastaremos esto. ¿Entendido?». Wyatt se encogió bajo la mirada de su padre, dando un asentimiento cortante y resentido. El coche se detuvo en la entrada imponente de la Torre Winslow en Park Avenue, un monumento de vidrio y mármol negro que servía tanto como su sede corporativa como su residencia palaciega en el penthouse. Mientras barría el lobby, su mente ya estaba trabajando, el SOC dando paso a una estrategia fría y despiadada. La chica Daphne era un problema. Los problemas debían ser desmantelados, neutralizados y borrados. En el momento en que entró en su penthouse, su segunda esposa, Catherine, estaba allí para saludarlo. Era una mujer que parecía tallada de hielo, elegante e impecablemente preservada. Su vida un testamento a galas de caridad y subastas de arte. «Ever querido, estás en casa temprano», dijo, deslizándose hacia él. «Mi teléfono ha estado zumbando». Un texto de Sarah Lexington. «Estaba en Aurelia. Dijo que hubo una escena». «No fue nada», dijo Everett, quitándose la corbata. «Una empleada desquiciada. Has sido manejado». «Dijo que la mujer afirmaba ser tu hija». Catherine dijo, su voz perfectamente uniforme, pero sus ojos agudos, analíticos. Everett finalmente se detuvo y la miró. «¿Y crees las divagaciones de una camarera sobre tu marido de 25 años? Creo que algo pasó para hacerte dejar un restaurante sin pagar la cuenta», respondió fríamente. «Eso no está en tu carácter». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. El ID de llamada decía Ellison. Caminó a su estudio, una habitación cavernosa de madera oscura y cuero, y cerró la puerta. «¿Qué?», respondió. La voz al otro lado era calmada, profesional y utterly desprovista de emoción. Pertenecía a Arthur Ellison, un hombre que existía en las sombras de la vida de Everett. Oficialmente era el jefe de seguridad corporativa, pero su título real era arreglador. Era el hombre al que Everett había llamado esa noche lluviosa 2 décadas atrás. «Señor, mis servicios de monitoreo se han encendido». Un pico mayor en el cháter de redes sociales originado en Aurelia, todo atado a su nombre, dijo Ellison. «Ya estoy trabajando para contenerlo, pero se está extendiendo rápido. Necesito más que contención, Arthur». Everett dijo, su voz baja y peligrosa. «Necesito que averigües todo lo que hay sobre una camarera llamada Daphne Miller. ¿Dónde vive?
quiénes son sus amigos, dónde compra su café. Quiero saber qué comió para el desayuno. Quiero apalancamiento, algo para hacerla desaparecer. Ya estoy en ello, señor, respondió Ellison. Búsqueda inicial la conecta a un periodista freelance, Liam O'Connell. Tiene reputación de ser un alborotador. Entonces hazle problemas, ordenó Everett. Quiero esto apagado para la mañana. Lo que sea necesario. Entendido, señor, dijo Ellison. Hay una cosa más. El nombre que usó. Isa Penrose. La mano de Everett se apretó en su teléfono. ¿Qué hay con eso? Los registros de hace 20 años, los que sellamos, he doble chequeado. ¿Están seguros? El informe policial, los hallazgos del forense. La narrativa oficial es sólida como una roca. Asegúrate de que siga así, comandó Everett, y colgó. Se hundió en su silla de cuero, la adrenalina de la confrontación disminuyendo, dejando atrás un dread frío. Abrió un cajón cerrado en su escritorio y sacó una pequeña fotografía vieja escondida debajo de una pila de fotos familiares más nuevas y brillantes. Era de Easy tomada en una cabina de fotos. Era un hombre joven con más cabello y una mirada hambrienta en sus ojos, sus brazos colgados alrededor de una hermosa chica de cabello oscuro que reía, su cabeza echada hacia atrás en pura alegría. Eran pobres, ridículamente enamorados, y creían que podían conquistar el mundo. Él había conquistado el mundo, pero lo había hecho sacrificándola. Flashback 21 años atrás. Una asociación, Easy, con un desarrollador mayor. Mark, aún no. Everett irrumpió en su tiny apartamento, agitando un fajo de papeles. Esta es nuestra salida de este basurero. Isa, sus manos manchadas de pintura. Miró desde su lienzo. Eso es maravilloso, Mark. ¿Pero qué significa? Significa que necesito verte la parte. Actuar la parte, dijo, paseando emocionado. Necesitamos ir a cenas, a fiestas. Necesitamos hacer networking para impresionar a la gente. Miró alrededor de su apartamento las salpicaduras de pintura en el piso y los muebles desparejados. Su mirada cayó en ella. Tendrás que, ya sabes, atenuarlo de arte. Usar algo más clásico. La sonrisa de Isa flaqueó. Atenuarlo. Mi arte es quien soy, Mark. Es un hobby, bebé, dijo, intentando ser gentil. Pero la condescendencia estaba allí. Mi trabajo es una carrera. Es nuestro futuro. ¿No quieres una vida mejor para nosotros? ¿Para la pequeña Daphne? Su hija de 1 año dormía en su cuna en la esquina. La discusión que siguió fue la primera de muchas. Quería cambiar su nombre a Everett Winslow, sonaba más poderoso que Mark. Quería mudarse a un Egg Rice estéril. Quería que ella fuera una esposa corporativa. No una artista bohemia. Cada paso que daba hacia su nueva vida era un paso lejos del mundo que habían construido juntos. La veía como un ancla. Ella lo veía como un hombre perdiendo su alma. La ruptura final vino 1 año después. Había asegurado su fortuna. Le ofreció un acuerdo, un apartamento bonito, manutención infantil. Es por lo mejor, Easy, había dicho, incapaz de mirarla a los ojos. Solo somos de mundos diferentes ahora. Construiste tu nuevo mundo sobre las promesas que hiciste en este. Ella había susurrado, lágrimas corriendo por su rostro, aferrando a su hija. Y eres un cobarde por abandonarlo. Presente. El recuerdo era un dolor agudo en su pecho. Se había dicho que era necesario, una ruptura limpia. Había provisto para ellas desde la distancia a través de un fideicomiso ciego. Pero entonces vino el accidente. Ellison lo había llamado. Ha habido un incidente. Ella cayó. Everett había corrido a la escena. Verla yaciendo allí rota lo había destrozado. El viejo amor, la culpa, todo volvió corriendo. Pero también el terror.
¿Qué diría la prensa? Un examante secreta y destituta de un multimillonario muerta en un callejón. Lo arruinaría. Su carrera, su nuevo matrimonio con Catherine, todo estaba en juego. Así que hizo la llamada. Maneja esto. Ellison lo había manejado. Las palmas correctas fueron engrasadas. Los informes correctos fueron archivados. Isa Penrose se convirtió en una nota trágica al pie de página. Y Mark se convirtió en Everett Winslow para siempre. Puso la fotografía de vuelta en el cajón y lo cerró. El fantasma había sido enterrado una vez. Lo enterraría de nuevo, incluso si eso significaba enterrar a su hija también. Mientras tanto, Daphne y Liam estaban revisando un laptop en el diner. Los primeros posts de blog ya estaban apareciendo. Titulares sensacionales, fotos borrosas de celulares. Te están pintando como una acosadora loca, una extorsionadora, notó Liam, desplazándose por los comentarios. La máquina de RP de Winslow ya está en marcha. Déjalos, dijo Daphne, sus ojos fijos en la pantalla. Están confirmando que existo. Están poniendo mi nombre ahí fuera. Eso es un error porque ahora la gente empezará a cavar. Liam señaló un archivo en la pantalla. Hablando de cavar, encontré algo. El informe de autopsia original de tu madre. Tuve que pedir muchos favores para obtener una copia no redactada de una fuente en los archivos de la ciudad. Abrió el archivo. Causa oficial de muerte, trauma por fuerza contundente consistente con una caída desde altura. Nivel de alcohol en sangre 0.09. Justo por encima del límite legal. Caso cerrado. Mi madre apenas bebía, dijo Daphne con frialdad. Especialmente no cuando yo estaba en casa. Lo sé, dijo Liam, pero esa no es la parte interesante. Mira esto. Zoom en una sección del informe. Paramédico inicial en la escena nombra a George Bellueater. Archivó una evaluación preliminar. Notas aquí dicen, víctima estaba responsive al llegar. Posible lesión espinal. Solicitó transporte inmediato a centro de trauma. Daphne miró la pantalla. Responsive. Estaba viva cuando llegaron. Según esto, sí, dijo Liam, su voz sombría. Pero mira la línea de tiempo oficial. La ambulancia no la transportó por otros 45 minutos. Para cuando llegó al hospital, fue pronunciada muerta al llegar. 45 minutos, una eternidad. ¿Por qué el retraso?, susurró Daphne, una enfermedad fría extendiéndose por ella. Esa es la pregunta del $1.000.000, dijo Liam, cerrando el laptop. O, en el caso de tu padre, la pregunta de los $1.000.000.000. El paramédico George Bellueater se retiró hace 5 años, vive en Staten Island. Creo que es hora de que le hagamos una visita. Las líneas de batalla estaban trazadas. De un lado, un multimillonario con recursos ilimitados y un secreto oscuro para proteger. Del otro, una hija determinada armada con la verdad y un periodista que no retrocedería. El asedio a la fortaleza de Everett Winslow había comenzado. El sol de la mañana hizo poco para calentar la atmósfera fría y estéril de la sala de juntas de Winslow Industries. Everett estaba de pie ante su junta directiva, una colección de hombres y mujeres de rostro pétreo que valoraban los precios de las acciones por encima de todo. La historia había explotado durante la noche. Ya no era un TV de blog de chismes. Era un titular en el sitio web del Wall Street Journal, un tema trending en Twitter. Termoil de Winslow, multimillonario acusado por supuesta hija en espectáculo público. Es un complot de extorsión sin base, declaró Everett, su voz un martillo de autoridad, intentando golpear la situación de vuelta a forma. Una ex empleada descontenta entrenada por un periodista parásito. Nuestro equipo legal está presentando una demanda por difamación mientras hablamos, y el departamento del señor Ellison está manejando los aspectos de seguridad. Esto es una molestia, nada más. Ahora, respecto a las proyecciones trimestrales.
Intentó pivotar para dirigir la conversación de vuelta al lenguaje familiar y cómodo del dinero, pero la sala permaneció tensa. Un miembro veterano de la junta, una mujer astuta llamada Evelyn Reed, carraspeó. Everett, dijo, su tono educado pero last con acero. Tu vida personal es tuya hasta que afecta el precio de las acciones. Nuestras acciones están abajo un 4% en trading premercado. Una molestia no es lo que los accionistas están llamando esto. Lo llaman una responsabilidad. Necesitamos una estrategia más robusta que simplemente manejarlo. La pregunta no dicha colgaba en el aire. ¿Es verdad? Everett sintió las paredes de su control cerrándose. Por primera vez, la junta lo miraba no como a un líder, sino como a un problema. La estrategia es privarlo de oxígeno, espetó. Lanzamos una negación firme. Rehusamos todo comentario y dejamos que la demanda hable. Será noticia vieja en 48 horas. Pero no lo sería. Lo sabía. Este fuego se sentía diferente. La presión no estaba solo en la sala de juntas. En la mesa del desayuno familiar prevalecía un silencio inquietante. Catherine picoteaba un pomelo con precisión quirúrgica, su rostro una máscara ilegible. Wyatt miraba su taza de café como si contuviera las respuestas al universo. La Junta de Dotación Universitaria ha convocado una reunión de emergencia, dijo Catherine sin mirar arriba. Sobre mi presidencia. Están preocupados por la óptica. Son buitres, murmuró Everett. Están protegiendo su marca, lo corrigió Catherine. Tal como tú estás intentando proteger la tuya, la pregunta que están haciendo y la que yo estoy haciendo Everett es, ¿qué exactamente estás protegiendo? Antes de que pudiera formular una respuesta, Wyatt finalmente habló. La busqué, dijo en voz baja. Daphne Miller. Tiene un título en trabajo social de Hunter College. Se graduó con honores, sin récord criminal. Ha estado trabajando en 2 empleos para pagar sus préstamos estudiantiles. Este no es el perfil de una estafadora de alto nivel. Así que es inteligente. La hace más peligrosa. Everett disparó de vuelta, su temperamento deshilachándose. Mantente fuera de esto, Wyatt. No entiendes las fuerzas en juego. Quiero entender, dijo Wyatt, poniéndose de pie, su silla raspando contra el piso de mármol. Quiero entender cómo un hombre que predica sobre legado y familia podría tener una hija secreta que tiene que trabajar como camarera. ¿Es ese el legado que quieres, padre? Un legado de secretos y crueldad. Yo soy esta familia. Rugió Everett, elevándose a su plena altura. Todo lo que tienes es por mí. Me mostrarás respeto. El enfrentamiento fue roto por el timbre del teléfono de Catherine. Lo miró y un destello de algo sorpresa alarma cruzó su rostro. Rápidamente lo guardó en el bolsillo. La tensión era insoportable. Wyatt, viendo que no obtendría respuestas, se volvió y dejó la habitación, dejando a Everett solo con el juicio silencioso de su esposa y las ruinas de su mañana. Mientras tanto, Daphne y Liam estaban navegando por las calles tranquilas bordeadas de árboles de Staten Island. Encontraron la dirección de George Bellueater, una casa modesta y bien mantenida con un gnomo de jardín en el césped. Un hombre mayor con un rostro amable y cansado y una cojera notoria respondió la puerta. Señor Bellueater, comenzó Liam. Mi nombre es Liam O'Connell. Soy periodista. Esta es Daphne Miller. Nos gustaría preguntarle sobre una llamada a la que respondió hace 20 años. La actitud amigable de George Bellueater desapareció. Una mirada cerrada y guardada vino sobre su rostro. Hace 20 años, hijo. Fui paramédico por 30 años. Esos son miles de llamadas. No recuerdo. Creemos que podría recordar esta, dijo Daphne gentilmente. Un callejón en Hell's Kitchen. Una mujer llamada Isa Penrose cayó de una escalera de incendios. El color se drenó del rostro de George. Agarró el marco de la puerta. No tengo nada que decir sobre eso.
Comenzó a cerrar la puerta. Estaba viva cuando llegaron. Daphne soltó su voz desesperada. Su informe dijo que estaba responsive. Pero murió. Dijeron que murió en el camino al hospital. Por favor, era mi madre. Las palabras, mi madre, lo detuvieron. Miró el rostro de Daphne a sus ojos suplicantes familiares. La culpa que había llevado por 2 décadas revolvió en su estómago. Deberían irse, dijo, su voz espesa con emoción. Están removiendo cosas que es mejor dejar enterradas. Cerró la puerta, dejándolos de pie en su porche. Él sabe, dijo Liam, volviéndose a Daphne. Está aterrorizado, pero sabe algo. Mientras caminaban de vuelta al coche, el teléfono de Daphne zumbó. Era un texto de un número desconocido. Te están vigilando. El hombre en el SUV negro al final de la calle. Tengan cuidado. Esto es más grande de lo que piensan. El sangre de Daphne se enfrió. Miró calle abajo. Un SUV negro con ventanas tintadas estaba estacionado a media cuadra de distancia. Arrancó su motor y lentamente se alejó. Hombres de Ellison. Liam, tenemos que irnos ahora, dijo, su corazón latiendo fuerte. Las amenazas ya no eran abstractas. Eran reales y estaban cerca. Esa tarde, la intimidación escaló. Mientras Daphne estaba fuera reuniéndose con Liam para discutir su próximo movimiento, su pequeño apartamento fue allanado. Nada fue robado, pero todo fue disturbado. Sus libros fueron arrojados de sus estantes, su ropa sacada de su closet, una sola fotografía de ella y su madre. La única que mantenía en exhibición fue volteada para enfrentar la pared. Era una violación, un mensaje. Podemos llegar a ti en cualquier momento que queramos. Daphne estaba en medio del desorden, sintiendo un profundo sentido de desesperación. ¿Valía la pena? El miedo, la invasión, el constante mirar sobre su hombro. Se hundió en su cama desarreglada, el peso de la pelea presionando sobre ella. Su teléfono sonó. Era Liam. No entres en pánico, dijo. Pero mi laptop ha sido borrada remotamente. Todo. Mis archivos fuente, mis contactos. Están intentando cortarnos las rodillas. ¿Cómo estás? Revuelven mi apartamento, dijo, su voz hueca. Liam, quizás él gane. Quizás sea demasiado poderoso. No, dijo Liam, su voz feroz. Esto es lo que hacen, Daphne. Intimidan. Acosan. Intentan hacerte sentir pequeña y sola. Significa que están asustados. Significa que nos estamos acercando. Solo necesitamos encontrar una manera diferente de entrar. Justo cuando Daphne estaba a punto de perder la esperanza, su teléfono zumbó de nuevo. Otro texto del mismo número desconocido. Él no es el único con secretos. Revisa los informes anuales de la Fundación de Artes Catherine Winslow, específicamente las donaciones anónimas de hace 25 años. Sigue el dinero. Daphne miró el mensaje, su mente corriendo. Catherine Winslow. ¿Por qué la esposa de él la ayudaría? A menos que Catherine no supiera que la estaba ayudando. Al otro lado de la ciudad en el penthouse de los Winslow, Catherine estaba en su estudio privado después de que su marido hubiera irrumpido hacia la oficina. Había actuado sobre una sospecha que había estado creciendo desde la escena en el restaurante. Everett era un hombre de registros meticulosos, pero también un hombre de secretos profundos. Sabía que había partes de su vida antes de ella que estaban estrictamente prohibidas. Fue a un viejo gabinete de archivos cerrado en la parte trasera de su estudio, uno que no había abierto en años. Recordaba la combinación de una conversación olvidada hace mucho. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había archivos polvorientos de sus primeros días de negocios, y metido en la parte trasera una carpeta delgada etiquetada Air Trust. La abrió.
Contenía documentos legales estableciendo un fideicomiso ciego para una isla Penrose y su hija infante Daphne Penrose. Y debajo de eso una sola carta doblada, el papel amarillento con la edad. Estaba en una elegante caligrafía de mujer. Mark comenzó. No puedo aceptar este dinero. Se siente como dinero de sangre. Un pago para hacerte olvidar. No quiero tu dinero. Quiero al hombre del que me enamoré. El hombre que me dio un medallón de plata y me prometió una vida, no un acuerdo. Por favor, Mark, no hagas esto. No nos tires. Catherine se hundió en una silla, la carta temblando en su mano. Así que era verdad. Todo. Su marido de 25 años, el padre de su hijo, tenía otra familia, una familia que había descartado como un negocio fallido. La frialdad calculada y cruel de ello la golpeó en el núcleo. Su matrimonio, su vida, todo estaba construido sobre una fundación de mentiras y un corazón roto de mujer. Las grietas en la fortaleza de Everett Winslow ya no estaban solo en el exterior. Estaban tejiendo telarañas a través del corazón mismo de su hogar. Y Catherine, la mujer que había sido su mayor activo, estaba a punto de convertirse en su pasivo más peligroso. La pista anónima llevó a Daphne y Liam a un laberinto digital de informes financieros. En un espacio de coworking seguro, los dedos de Liam volaron sobre el teclado de un nuevo laptop encriptado. Lo tengo, dijo, su voz tensa con descubrimiento. La Fundación de Artes Catherine Winslow. Hace 20 años, justo después de la muerte de tu madre, una serie de grandes donaciones anónimas en efectivo fueron hechas a una pequeña clínica comunitaria. La misma clínica donde la esposa del paramédico George Bellueater estaba recibiendo tratamiento experimental caro para el cáncer. Daphne miró la pantalla, las piezas encajando con claridad enfermiza. Así que, le pagó. Es más insidioso que eso, dijo Liam, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Canalizó el dinero a través de la fundación de su esposa. Era la lavandería perfecta, lavando su culpa con su filantropía. La pura audacia de ello. Ahora tenían apalancamiento, un motivo claro para el silencio de Bellueater. Pero no tuvieron que usarlo. Esa tarde, el teléfono de Daphne sonó con un número no listado. Era George Bellueater, su voz frágil y Dact con una culpa que 2 décadas no podían borrar. No puedo dormir, balbuceó el viejo. Ver tu rostro, lo trajo todo de vuelta. Lo que hizo, lo que dejé que hiciera. ¿Qué pasó esa noche, George?, preguntó Daphne gentilmente, poniendo la llamada en altavoz para que Liam grabara. La historia salió a borbotones. Una confesión retenida por una vida. Recibimos la llamada. Una caída en un callejón. Comenzó George, su voz temblorosa. Cuando llegamos, tu madre, Isa, estaba viva, consciente. Seguía diciendo, mi niña está arriba. Y él estaba allí. Everett Winslow. Parecía un lobo acorralado. El aliento de George se atoró. Me apartó. Me mostró una foto de mi esposa, Ellen, en su cama de hospital. Sabía sobre su leucemia, el costo del tratamiento. Dijo, puedo asegurarme de que reciba el mejor cuidado del mundo. O puedo asegurarme de que la envíen a casa con aspirina. No era un soborno. Era una amenaza a la vida de mi esposa. Lágrimas corrieron por el rostro de Daphne. Me dijo que demorara. George continuó, su voz rompiéndose para estabilizarla en el sitio para esperar un transporte especial que nunca vendría. Necesitaba tiempo para que su arreglador manejara la escena para plantar una botella de whisky. Cada minuto que esperábamos ella estaba muriendo. Lo sabía. Susurró, dile a mi Daphne que la amo. Y luego se fue. La dejé morir para salvar a mi esposa, mi Ellen. Murió 2 años después. De todos modos, he estado viviendo en una casa comprada con dinero de sangre. La confesión terminó con un sollozo. Daphne sintió una ola de vindicación y profundo sorrow. George,
dijo, su voz llena de una extraña compasión. ¿Testificarás esto? Un largo silencio. Sí, finalmente susurró. Que Dios me ayude. Sí. Mientras Daphne aseguraba su arma humeante, el mundo de Everett Winslow estaba implosionando. Su esposa, Catherine, había seguido su propio hilo de sospecha, llevándola a un gabinete de archivos cerrado en su estudio. Dentro, encontró una carpeta delgada etiquetada Ear Trust, conteniendo documentos legales para L. Penrose y su hija, y debajo de ellos, una carta amarillenta en una elegante caligrafía de mujer. No quiero tu dinero en rojo. Quiero al hombre del que me enamoré. No nos tires. Esa tarde, confrontó a Everett en su estudio. Su rabia no era caliente, sino una fuerza glacial. Colocó la carta de Isa en su escritorio. Encontré esto, dijo, su voz desprovista de calidez. Junto con los documentos de fideicomiso para tu familia secreta. Everett palideció. Catherine, puedo explicar. Puedes, interrumpió, sus ojos llameando. ¿Puedes explicar abandonar a una mujer que te amaba y esconder a tu propia hija de mí durante todo nuestro matrimonio? ¿O fue su conveniente accidente también parte del plan? Eso es algo monstruoso de decir, balbuceó. Estoy casada con un hombre monstruoso, retrucó, deslizando otro conjunto de papeles sobre el escritorio. Estos son de mi fundación. Donaciones anónimas usadas para pagar a un paramédico para encubrir la muerte de tu examante. Usaste mi legado, la única cosa buena que pensé que estaba construyendo, para esconder tu suciedad. Lavaste tu culpa a través del trabajo de mi vida. Estaba sin palabras, expuesto y despojado por la única persona que pensó que era su aliada impenetrable. Me estoy yendo, Everett, declaró. Mis abogados estarán muy interesados en estos documentos. Mientras se volvía para irse, Wyatt apareció en la puerta, atraído por la confrontación. Vio la carta, el rostro resuelto de su madre, y la derrota áter de su padre. «¿Todo es verdad, verdad?», preguntó, su voz quieta con disgusto. «Lo hice por nosotros», suplicó Everett, un último agarre desesperado a la justificación. «¿Por esta familia?» «Lo hiciste por ti». Wyatt disparó de vuelta, su voz temblando con enojo. «Hablas de fuerza y poder, pero eres un cobarde. Huiste de una mujer que te amaba y una niña que te necesitaba, y la dejaste morir. Esa camarera, Daphne, tiene más integridad que tú en todo tu cuerpo». Wyatt caminó al lado de su madre, un brazo protector alrededor de ella. «Estoy contigo, mamá». Dejaron el estudio juntos, dejando a Everett Winslow Atherley solo en el corazón de su imperio, un rey en un castillo cuyas paredes acababan de derrumbarse. Los fantasmas del pasado ya no susurraban. Estaban gritando y el mundo entero estaba a punto de oír. La sala de conferencias del bufete de abogados era un teatro de reckoning. De un lado de la vasta mesa de caoba se sentaba Daphne con Liam y su abogada, Hannah Sin. Un Wyatt quieto pero resuelto había tomado asiento a su lado, una declaración clara de su lealtad. Al otro lado, Everett Winslow era una versión vaciada de su antiguo yo, flanqueado por un equipo legal de rostro sombrío. Sin preámbulo, Hannah Sin desmanteló sistemáticamente las defensas de Everett. Presentó registros financieros ligando la Fundación Winslow a George Bellueater. Y luego, con finalidad devastadora, reprodujo la grabación de audio de la confesión del viejo paramédico. La voz temblorosa de George llenó la habitación, recontando la amenaza, la orden de demorar el tratamiento, y las palabras finales de una mujer moribunda. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. Everett se sentó con los ojos cerrados, su rostro una máscara de piedra. Daphne entonces habló, su voz clara y firme mientras se dirigía directamente a él. Esto nunca fue sobre tu dinero. No quiero tu herencia o tu legado manchado de sangre. Esto fue por mi madre, Ella, la mujer que borraste. Deslizó una fotografía sobre la mesa. No era de ella con él, sino de Isla sola,
riendo, su rostro salpicado de pintura mientras estaba orgullosa ante un lienzo vibrante. Esto es quien era, dijo Daphne. Antes de que intentaras hacerla pequeña. Antes de que la dejaras morir en un callejón. Everett abrió los ojos. Miró la fotografía de la mujer que había perdido, a la hija que tenía sus ojos desafiantes y al hijo cuyo respeto había desperdiciado. El titán se rompió. Un suspiro profundo y Daggett escapó de él. Es verdad, susurró, las palabras resonando como un trueno. Sus abogados flaquearon, pero lo silenció con un gesto. Todo ello. Miró la imagen, la fachada del multimillonario despiadado crumbling a polvo. Entré en pánico. Todo lo que podía pensar era en mi carrera. Hice la llamada. Les dije que esperaran. Finalmente encontró la mirada de Daphne, sus propios ojos nadando en lágrimas. La dejé morir. La confesión era cruda y total. La resolución que siguió fue rápida. Para evitar un juicio público, Everett Winslow acordó todo. Renunciaría como CEO de Winslow Industries, emitiría una confesión pública completa, admitiendo su paternidad y negligencia gross. Y financiaría la Fundación Eisler Penrose con un endowment de $500 millones. La caridad dedicada a apoyar a artistas mujeres en apuros sería dirigida por Daphne. Mientras salían, Everett detuvo a Daphne en el pasillo. Sé que lo siento es una palabra sin sentido, dijo, su voz. Pero lo estoy por todo. Daphne miró al hombre roto y sintió solo una profunda tristeza a King. Acepto tu disculpa, dijo en voz baja. No por ti, sino por mí. Se volvió y se alejó, sin mirar atrás. Semanas después, Daphne estaba ante una nueva lápida en un cementerio quieto. Decía Isa Penrose. Madre amada, una luz brillante. La pelea había terminado. No había ganado un padre, pero había reclamado el nombre de su madre y su propio futuro. Wyatt, ahora liderando Winslow Industries con un voto de liderazgo ético, estaba lentamente construyendo una relación tentativa y de apoyo con ella. Estaban unidos por una historia compartida, determinados a crear bien de sus Rekig. Daphne colocó un solo girasol en la tumba. Los gritos habían parado. En el silencio que siguió, había paz. Y así el imperio de Everett Winslow, construido sobre secretos y acero, fue ultimately derribado no por un colapso de mercado, sino por un fantasma del pasado y el coraje inquebrantable de la hija que abandonó. La historia de Daphne es un poderoso recordatorio de que la verdad, no importa cuánto tiempo haya estado enterrada, siempre luchará por salir a la superficie. Nos muestra que la integridad no se trata de cuánto tienes, sino de quién eres cuando nadie está mirando. Ella no buscó venganza. Buscó justicia. Y al hacerlo, no solo honró la memoria de su madre, sino que también construyó un nuevo legado de esperanza y creatividad de las cenizas de uno roto. ¿Qué pensaste del increíble viaje de Daphne? ¿Crees que Everett Winslow sintió realmente remordimiento al final? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Estas historias son importantes de compartir ya que nos recuerdan el poder de una sola voz. Si esta historia te conmovió, por favor dale like a este video. Compártelo con alguien que necesita oírlo.